Buenas tardes, hermano. Bendiciones para todos. Como siempre digo, hermano, es un privilegio y es una bendición poder estar en la iglesia. No hay mejor lugar para nosotros estar que estar, ¿dónde? En la iglesia, ¿verdad? Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Ahí leímos, hermano, al principio Mateo 24, del 3 al 8. Vamos a estar compartiendo el mensaje de allí que se llama Principios de Dolores, el principio de los dolores, o principio de dolores como lo dice literalmente la Biblia. En aquel tiempo, ¿verdad?, cuando Jesús estuvo allí entre los fariseos, estuvo predicando, reprendiendo, si usted lee en el capítulo 23, ven que nuestro Señor Jesucristo pues está allí en Israel, en Jerusalén, y está exhortando y predicando y hablándole a todo el pueblo. Pero luego llega un punto donde sale del templo y se va al monte de los Olivos. Y los discípulos le hacen unas preguntas, ¿verdad?, que tienen que ver con el fin de los tiempos, la segunda venida y de las señales que habrán. Y el Señor le da una respuesta, y se considera que esta es la respuesta más larga que se encuentra en la Biblia, porque el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo tiene que ver con toda la respuesta que el Señor le da a sus discípulos. Ahora, cuando el Señor da aquellos respuestas, estos son uno de los pasajes que trae mucho estudio y también genera mucha controversia, porque hay posiciones a nivel de teología, ¿verdad?, de considerar las cosas, pero la palabra es una sola y la verdad es una sola. Cristo es la verdad, amén. Y entonces nosotros vamos a ver solamente hasta aquí, hasta el versículo 8, lo que son principios de dolores. ¿Y por qué este tema, hermano? Porque estamos viendo lo que está pasando en el mundo, estamos viendo los terremotos, estamos viendo todas las cosas que están sucediendo, y la gente, ¿verdad?, piensan a especular, piensan a decir cosas, pero el cristiano tiene una respuesta, y la respuesta está ¿en dónde? En la Biblia, ¿verdad? Está en la palabra del Señor. Y hay algunas personas, aún cristianos, que entran en pánico. Dicen, ay Dios, ¿y si tiembla aquí en la isla? ¿Y si se abre esta isla? ¿Y qué va a pasar? Y dice que todo esto es necesario que acontezca. Eso lo vamos a ver allí en el texto. Dice, esto es necesario que acontezca, dice, pero no es el fin, dice el Señor. Ahora, vamos a darle una aplicación, ¿verdad?, a todo lo que el Señor nos enseña en estos versículos, pero quería mencionarle que la primera vez que se mencionó dolores de parto fue en el Génesis capítulo 3, y fue cuando el Señor Jesús, cuando Dios le dice, bueno, Jesús también estaba allí, ¿verdad?, porque Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, le dice a Eva, ¿verdad?, que ella daría a luz y que le multiplicaría, ¿qué? Los dolores. Y es un símbolo de que iba a haber, era como una fractura. Ahora, ¿por qué vino ese dolor a Eva? Porque hubo una desobediencia, hubo un pecado, ¿verdad? Y por ese pecado vino la causa de los dolores, ¿verdad? En esa particular, el dolor simboliza lo que es el quebranto, y simboliza, ¿verdad?, lo que es la desobediencia del ser humano hacia Dios, y por eso se le da esos principios o esos dolores de parto. Pero el Señor Jesús también menciona los dolores en Juan capítulo 16, versículo 21, y dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero luego que da luz dice que viene un gozo por haber dado a luz y por haber traído una vida, ¿verdad?, a este mundo. Y allí el principio o el dolor de parto que se menciona allí es muy diferente a lo que se menciona en Génesis. En Génesis es por la desobediencia y como un castigo. Pero cuando el Señor lo menciona en el libro de Juan, lo menciona ya diferente. Él dice, sí, hay un dolor, hay un sufrimiento, pero luego de ese sufrimiento sucederá algo especial. ¿Y qué es lo que sucede especial después que hay los principios de dolores? Las mujeres saben, un nacimiento, ¿verdad? Y con el nacimiento hay ¿qué? Alegría. ¿Se pasa qué? El dolor. ¿Sí o sí? Ahora, Pablo también menciona
y dice en Romanos 8:22 acerca de los principios de dolores o de los dolores de parto, dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y eso sí ya tiene mucho que ver, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo le dio a Pablo aquella palabra, dice que la tierra o la creación gime, ¿con qué? Con dolores de parto. ¿Cuánto le gustan los temblores? A nadie, ¿verdad? Pero yo le voy a dar una buena noticia hoy y lo vamos a ver. En el versículo 3 de 24:3, ¿verdad? Dice, vamos a colocarlo allí, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos, ¿verdad? De los siglos. Y dice el versículo siguiente, respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Y no nos vamos a detener allí, pero una de las señales o una de las primeras cosas que Dios habló de los principios de los dolores es que va a haber engaño, ¿verdad? Y que tenemos que tener cuidado con el engaño, porque muchos van a especular. No, ya viene el fin, no, viste lo que pasó en allá, viste, y ves, y todo, y hay una alarma mundial. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y mira lo que dice el versículo 6, y lo vamos a detener allí. El versículo 6 dice, y oiréis de qué, de guerras y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Y escuche esa palabra, porque es que es necesario que haya un terremoto, es necesario que haya peste, que haya hambre. Según la Biblia allí dice, es necesario que todo esto acontezca. Y vamos a ver por qué es necesario o por qué esos principios de dolores se tienen que manifestar y nos están dando una señal a usted y a mí y a toda la humanidad. Amén. Ahora sí, vamos a ver con el primer punto y los principios o los principios de dolores. Una de las cosas que hacen, nos recuerdan que este mundo no es eterno. La Biblia dice en primera de Juan 2:17, y el mundo pasa, ¿y qué más? Y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En el versículo 6 dice la Biblia, y no, si quieren no lo buscan, yo se lo leo, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice que los principios de dolores, ¿verdad? No es el fin, pero que sí habrá un fin. ¿Y qué nos dice eso a nosotros? Que toda esta tierra, que todas estas cosas, que todo lo que nosotros vemos, un día va a pasar. Pero, ¿qué va a permanecer? Lo que hagamos la voluntad de Dios. Amén. Ahora, esto nos habla a la iglesia en este sentido, para que nosotros, hermanos, no estemos tan ilusionados con este mundo, tan enamorados de este mundo. Cuando oigamos de terremotos, cuando oigamos de hambre, cuando oigamos de guerra, escuche bien, son principios de dolores que están anunciando que esta tierra va a pasar, que este mundo se va a acabar y que usted y yo no vamos a ir con nuestro Señor a un mejor lugar. ¿Cuántos se van con el Señor, hermano? Parece que le estoy dando una mala noticia, están así como que, bueno, ¿de qué está hablando usted? Estamos hablando que Cristo viene pronto, hermano. Que lo que está sucediendo en el mundo no tiene que darle miedo, no tiene que turbarle, porque la palabra de Dios lo dice, no os turbéis. Y la palabra turbar allí tiene que ver con agitarse, tiene que ver con tener pánico. Un hijo de Dios no tiene pánico a los terremotos. La Biblia dice en el Salmo 46:1 que el Señor Jehová, en el Salmo 46:1, hermano, dice que aunque la tierra tiemble, nosotros debemos alabar y cantar. Amén. Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza. Los que hemos depositado nuestra confianza en el Señor, hermano, sabemos que no somos de este mundo. La Biblia dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos.
Un día usted y yo, hermano, no vamos a estar en estas tierras, no vamos a estar en este lugar. Un día usted y yo nos vamos a ir con nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Y sabe qué? Anuncia su venida todas estas cosas que están sucediendo. Así que no nos debe turbar, sino que más bien nos debe recordar que el Señor ya lo avisó, que son principios ¿de qué? De dolores. Y escuche, cuando una mujer tiene primeras contracciones, las mujeres saben más que yo de esto, porque cuando van a dar a luz, ¿verdad?, sufren contracciones o principios de dolores. Y son esos primeros dolores, y esos dolores no son tan intensos. Esos dolores van a ir a una escala ¿qué? Mayor, ¿verdad? Quiere decir que lo que está sucediendo hoy en el mundo solamente son ¿qué? Principios de dolores. Pero que cada vez el mundo se va a poner más difícil la cosa. Pero le tengo una buena noticia. Usted y yo no somos de este mundo. Amén. No sé si le estoy, los veo así como un poco confundido, hermano, pero, ¿sabes? Es necesario que podamos entender esto. Es necesario que usted y yo sepamos lo que está pasando en el mundo y que ya Cristo lo advirtió y de que ya Cristo habló y nos mostró las grandes verdades en su palabra. Ahora, número 2, hermano, los dolores o los principios de dolores no significa que debemos entrar ¿en qué? En pánico. Y por eso el versículo 6, cuando Jesús les habló a los discípulos, dice: oiréis de guerra y de rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Mateos 24, 6. No os turbéis. ¿Sabe que Jesús dijo: mi paz os dejo y mi paz os doy? Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Eso es un canto, eso es una alabanza, eso es un salmo, el Salmo 46. Y es así, hermano, aunque esté temblando, aunque esta isla se esté abriendo en dos, hermano, sepamos que nosotros, hermano, no debemos temer, porque hay una esperanza viva en cada uno de nosotros, y esa esperanza es Cristo, hermano. Esa esperanza es Cristo. Y sabes, si se están acelerando las cosas, pues nosotros podemos decir: Maranata, sí, Cristo, ven, ven, llévanos para que estemos eternamente contigo. Dice la Biblia que en el cielo no habrá llanto, no habrá tristeza, no habrá enfermedades, hermano. Todo esto pasará. Ahora, los dolores no nos significan que debemos entrar en pánico, pero sí significa que usted y yo tenemos que fortalecernos más en el Señor. Porque usted leyó allí que se levantarán falsos cristos y que anunciarán, y a muchos van a engañar. Muchos van a ser engañados. Pero usted y yo, si leemos la palabra de Dios y si venimos al estudio bíblico con el hermano Alberto y con los hermanos que tenemos estudio de la palabra de Dios, usted y yo no vamos a ser engañados. Usted y yo vamos a permanecer firmes con los estudios y con la palabra de Dios. Conocemos la verdad y la verdad es una sola. Cristo es la verdad. Amén. Ahora, ¿qué más hacen los dolores? ¿O qué más nos alertan los dolores? Mira, número 3, lo que hacen los dolores. O lo que Dios está anunciando allí en Mateo 24, nos llaman al despertar espiritual. Si usted está acostado, durmiendo tranquilo, y surge un terremoto ahí en su casa, ¿usted sigue durmiendo tranquilo? Por supuesto que no, ¿verdad? ¿Va a sentir qué? Incluso ustedes lo vivieron aquí con un volcán, ¿verdad? Cuando vino el volcán y aquello comenzó a erupcionar, comenzó a moverse la isla, y eso trajo agitación a las personas, incluso personas que no conocen de Dios, dicen: ¡ay, Dios! ¿Sí o no? ¿Se recuerdan de quién? De Dios.
Pero la Biblia, hermano, con todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, estos terremotos en Colombia, aquí en España, en Venezuela, en Indonesia y en todo el mundo y todas las cosas que están sucediendo, tenemos que entender, ver lo que Dios nos está anunciando. Nos está hablando y nos está diciendo que son principios de dolores. Y la iglesia, escúcheme bien, no tiene que estar dormida. La iglesia tiene que despertar espiritualmente. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Romanos 13, 11, hermano. Dice, Romanos 13, versículo 11, dice, y esto, dice, conociendo que el tiempo, que es ya hora de ¿qué? De levantarnos del sueño. Escuche bien, hay personas que vienen a la iglesia y se duermen en la iglesia, hermano. Imagínese usted. Es tiempo de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca de nosotros. ¿Qué está cerca de nosotros? Gloria a Dios, nuestra salvación, la venida de Cristo. Ustedes se recuerdan la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que habla de que hay que estar, ¿qué? Preparado. Las vírgenes estaban preparando, esperando ¿a quién? Al novio. ¿Y quién es el novio de la iglesia? Jesús. Y usted y yo, hermano, no podemos estar dormidos espiritualmente sin participar en la iglesia, sin orar, sin leer la Biblia, sin involucrarse. Hermano, tenemos que estar despiertos para que cuando nuestro Señor venga nos encuentre haciendo la voluntad del Señor. Bienaventurado el siervo que se ha hallado así. Hermano, lo que pasa es que el otro día me hicieron algo ahí en la iglesia y por eso yo no hice más nada. ¿Y cuándo fue eso? Eso fue en el 2016. Pero lo que pasa es que yo soy de corazón lento para perdonar. Imagínense. Menos mal que Cristo no ha venido, ¿verdad? Y si está esperando, ¿qué está esperando para levantarse y para decirle, Señor, aquí está mi vida, tú vienes pronto, no sé cuánto tiempo nos queda, pero Señor, quiero servirte, quiero amarte? No podemos estar dormidos espiritualmente, hermano. La iglesia tiene que despertar. Parece que estuviéramos hablando en otro lugar, hermano, sin la motivación de la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pero eso es bueno, hermano, porque cuando estamos callados es porque Dios está trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Qué hacen los principios de dolores? ¿Qué nos anuncia? Que debemos, ¿qué? Despertar. Tenemos que venir a la reflexión y decir, ya Cristo viene. ¿Qué voy a hacer yo perdiendo tiempo en esto o en lo otro? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No sabemos cuánto tiempo nos resta de vida. Démosle ese tiempo al Señor. Hay personas aquí que Dios los está llamando de hace tiempo a servir. Ven, que se consagren, que entreguen su vida, que busquen más del Señor. Y están allí, no, bueno, ya va, hay que esperar. Y esto y lo otro, y tiembla, y están sucediendo todas estas cosas. ¿Qué está esperando? ¿Qué estamos esperando, iglesia? Necesitamos despertar. Necesitamos, hermano, poder hacer la voluntad del Señor. Mira lo que dice el Romanos 13, donde estamos allí, versículo 12. La noche está avanzada y se acerca, ¿qué? Dígale a él que está a su lado, se acerca el día. ¿Cuál día? ¿Cuál día? Ay, se acerca el 30 yo cobro, ese es el día mío. Me cae la nómina. No se está refiriendo al día que usted cobra o al día de cumpleaños o al día del aniversario. Se acerca el glorioso día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice que la noche está, ¿qué? Avanzada. La noche está avanzada. Y por eso usted y yo estamos sintiendo todo esto que está sucediendo en el mundo.
Y la gente se alarma. Pero cuando ya Cristo hace más de 2000 años lo ha dicho en su palabra que van a suceder todas estas cosas. La noche está avanzada y se acerca el día. Y mira lo que dice, desechemos pues las obras de las tinieblas. ¿Y qué dice? Y vistámonos las armas de la luz. Es tiempo, hermano, de soltar algunas cosas. Escúcheme bien, es tiempo de soltar algunas cosas y decir, se acerca mi rey, se acerca mi Señor, voy a echarle aceite a esa lámpara, voy a buscar del Espíritu Santo, voy a buscar de su palabra, voy a buscar más del Señor, voy a tomar las armas espirituales de mi Dios, porque se acerca el día y no quiero que Él me encuentre apagado, sino despierto, vestido y velando, esperando y diciéndole, Señor, aquí estoy, esperándote, mi Rey, mi Señor. Amén. Que la iglesia La Palma, escúcheme bien, esté preparada para ese día. Ay, una sola. A ver, que la iglesia de La Palma esté preparada para ese día, hermano. Que no lo consiga durmiendo, ¿verdad? Que sea un día domingo. Ay, es que me quedé dormido, Señor. Imagínese que Cristo venga. Y usted enrollado en esa sábana, 4 vueltas en la sábana. ¿Cómo se acercaría al Señor? Avergonzado. ¿Sí o sí, hermano? Porque Dios nos ha dicho velar y orar. Andemos como de día, honestamente. ¿Qué dice? No en glotonerías y ¿qué más? Y borracheras. No en lujurias y lascivia, no en contiendas y en envidias. Mira lo que dice más adelante el 14. Sino, ¿qué dice? Vestido del Señor. Y no proveáis para los deseos de la carne. Vistámonos del Señor. Vistámonos de Cristo, de su armadura, de su palabra, de su amor, de su misericordia. Vistámonos, como decía el hermano Alberto la semana pasada acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo se refleje en nosotros, hermano. Amén. Que saquemos la glotonería, la borrachera, la comeera, la cosa, todas esas cosas mundanas y no proveamos para los deseos de la carne. Si no digamos, Señor, ya viene Cristo, ¿qué hago yo metido en esto que me consume, en cosas que no valen la pena? Metámonos con la palabra del Señor, vistámonos del Señor, cosas que sí valen la pena eternamente. Amén. Dice, y no proveáis, ¿para qué? Para los deseos de la carne. No, hermano, es que el diablo me pone mucha trampa, dicen algunos. El diablo, mire, me la tiene jurada. Salgo de una y paso en otra. Y muchas veces el diablo no tiene la culpa. Nosotros mismos somos los que proveemos para los deseos de ¿qué? De la carne. El muchacho es llorón y la mamá lo pellizca, decimos nosotros. Pero muchas veces aquí el muchacho es llorón y él mismo se pellizca, ¿verdad? Él mismo se... Si sabemos que hay cosas que nos hacen daño, pues desechemos esas cosas para que esperemos a nuestro gran Rey y Señor. Amén. Vamos a seguir, hermano. Dice otro principio, hermano, otra cosa que nos anuncian los dolores de parto. Dice, nos llaman ¿a qué? ¿A vivir en qué? Santidad. En santidad. Y está en Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, hermano. Primera de Juan 3:3. Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. ¿Cuántos tienen la esperanza que Cristo viene, hermano? La manifestación de Cristo. Ahí en Primera de Juan, si usted lee el contexto, Juan está hablando de lo que es la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Y él dice, aquellos que tengan esa esperanza de que Él va a venir por ustedes, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. Pero el que no tiene, hermano, esa esperanza, vive como quiere. Y no le importan las cosas de Dios y no se involucra en las cosas de Dios. Pero el que tiene esta esperanza y sabe que ya Cristo viene y que estos principios de dolores son anuncios de que Él se va a manifestar, se purifica a sí mismo.
así como Él es puro. Se santifica porque sabe que su Rey viene pronto. Amén. Mi encuentro con mi Rey, con mi Señor. Oh, hermano, será maravilloso cuando nos encontremos con el Señor. ¿Cuántos quieren encontrarse con el Señor, hermano? Amén. Otra cosa, hermano, vamos a avanzar por el tiempo. Dice, los dolores no recuerdan que tenemos, los principios de dolores nos recuerdan que tenemos una misión. Y eso lo dice ahí en Mateo 24. Porque cuando Jesús le está dando lo de los principios de los dolores, dice Mateo 24, 14, dice, y será predicado, ¿qué dice? Este evangelio del reino, ¿en dónde? En todo el mundo. Que están sucediendo terremotos, que se está sacudiendo la tierra, que hay guerra, que hay situaciones difíciles. ¿Qué debe hacer la iglesia? La iglesia debe santificarse, la iglesia no debe turbarse, la iglesia tiene que tener la esperanza viva en el Señor. Y otra cosa que tiene que hacer en la iglesia, predicar este evangelio, ¿en dónde? En todo el mundo. Porque eso fue lo que Dios nos dio. Dice, mire, van a suceder todas estas cosas, pero será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio de todas las naciones. Entonces, dice, allí se vendrá, ¿qué? El fin. ¿Ok? Y otro, hermano, punto es que los dolores acaban, o los principios de dolores de parto, acaban ¿con qué? Con un nacimiento. Y como lo decía en Juan capítulo 16, donde Jesús le dice que la mujer al principio tiene dolores, ¿verdad? Pero que luego que da a luz, dice la Biblia que el gozo es indescriptible, es porque cuando vemos los principios o los principios de dolores de parto, sí es duro y toda mujer que ha pasado por esto conoce lo que es un trabajo de parto. Pero luego el gozo es indescriptible y en este caso no es cualquier nacimiento, no es cualquier cosa que se va a manifestar. Es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo viniendo en gloria. Escuche bien, viniendo en gloria significa esto, no viniendo a un pesebre, no viniendo a la cruz otra vez, no viniendo a ser golpeado, no viniendo a ser perseguido, sino que vendrá con voz de mando y con trompeta de Dios y vendrá a reinar por siempre. Y no viene, hermano, no viene como vino la primera vez, vendrá de una manera muy diferente. Así que cuando haya terremotos y cuando hayan estos principios de dolores, no os turbéis, dice el Señor. Es necesario que esto acontezca, pero no es el fin. Pero para la iglesia es buena noticia porque sabemos que se está anunciando que Cristo, nuestro Rey, viene y que Él va a cumplir el propósito eterno que tiene con toda la humanidad. Así que todo esto, hermano, que está sucediendo tiene que llamarnos a nosotros hoy. Cuando sintamos, la próxima vez que sienta un temblor o que le digan que hay un terremoto o que hay cualquier cosa, diga, gloria a Dios, principio de dolores, ya mi Rey viene, está más cerca ese día para encontrarme con el Rey de Reyes y Señor de señores. Y eso me tiene que llevar a mí a santificarme, a purificarme, a dejar la borrachera, la glotonería, la lascivia, proveer para los deseos de la carne y ponerme en cuenta que mi Cristo, que mi Rey, viene pronto. ¿Cuántos están esperando a Cristo, hermano? ¿Cuántos tienen esa esperanza? Es necesario despertar espiritualmente, que no estemos adormecidos, perdiendo el tiempo. Es necesario decirle, Señor, quiero enlistarme. Quiero estar preparado, porque en cualquier momento tú podrías venir y quiero estar preparado para ti. Vamos a orar. Padre bendito, Dios todopoderoso, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque tu palabra nos motiva y nos ayuda, Señor, a poder crecer, a poder buscar de ti, Señor.
Cuando le hablaste a tus discípulos, Señor, en el Monte de los Olivos, lo primero que le dijiste, Señor, fue que nadie os engañe. Señor, sabemos que van a venir muchos engañadores, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos cristos. Incluso arrastrarán y engañarán a muchas personas, aún personas que están en las iglesias, Señor. Pero Dios, como dice tu palabra, oiréis de rumores de guerra y nación contra nación, reino contra reino, pero no os turbéis, aún no es el fin, dice el Señor. Y no nos turbamos, Señor, no porque nosotros seamos fuertes, Padre, sino porque sabemos que tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y que tú eres quien cuida de tu iglesia, Señor, y que nosotros, Señor, nos estamos preparando cada día, cada semana. Señor, se acerca más ese día, Señor, para encontrarnos contigo. Ayúdanos, Señor, a purificar nuestras vidas. Ayúdanos a consagrar aún más nuestras vidas. Tal vez hay personas, Señor, que Dios, tú le estás haciendo un llamado para trabajar, para servir, para predicar, para hacer algo para ti. Y están allí, Señor, sentados, aún no han despertado, Señor. Pero es tiempo ya, es tiempo de levantarnos, Señor. Es tiempo de levantarnos y de que la iglesia nos podamos levantar y poder caminar hacia tu voluntad, Señor. Bendícenos, Dios. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias, Señor, por mis hermanos. Te pido, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Ayúdanos, Señor. Despierta, Señor, ese sentir en cada uno de nosotros, Señor. Que el Espíritu Santo nos enseñe, nos ayude, Señor. Nos guíe a toda verdad, Padre. Dios, que esta iglesia de La Palma, Señor, sea una iglesia, oh Señor, preparada, esperando a su novio, a nuestro Señor Jesucristo, Padre. Dios, bendícenos cada día, Señor. Padre, te lo pedimos en el glorioso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.